tiene que ver con el montaje de un servidor backend en nuestra API REST. Entonces le acabo de compartir el link. En ese link podemos acceder a esta guía que les estoy mostrando. No es necesario que accedan ahora mismo porque yo se la estoy mostrando. Pero si quieren pueden ir mirándola inmediatamente. Listo. Entonces, esta guía es cómo hacer un backend para una aplicación que permita llevar las listas musicales de un usuario cualquiera. Entonces, un usuario tiene canciones, tiene sus listas donde las organiza por géneros y esas listas también las puede compartir o las puede ejecutar, las puede reproducir, puede grabar una canción en varias listas porque de pronto tiene una lista de despecho, otra lista de rumba. Las listas pueden tener muchas canciones, una canción puede pertenecer a muchas listas, un usuario puede tener muchas listas, pero una lista es solamente de un usuario, ¿ya? En este caso. Y lo demás, pues, es básicamente los datos que tiene un usuario. Nombre, apellido, el nickname, la contraseña. Entonces, todas esas cosas ya están modeladas. O sea, ya se hizo un modelo de relación, se hizo un modelo relacional y se pasó a colecciones. O sea, nos saltamos todos esos pasos porque ya esos pasos de pronto ya ustedes los manejan, ¿cierto? Entonces, para no ver a repetir ahora cómo es el modelo de relación, cómo son las colecciones, pues nos saltamos ese paso y en el momento en que las necesitemos yo les muestro las colecciones cómo quedaron, listo. Y les explico entonces cómo sería. Hoy vamos a concentrarnos básicamente en el montaje del servidor, o sea, algo básico. Entonces, si ustedes entran en esta página, aquí van a encontrar una pequeña descripción de lo que es la aplicación. Y dice que es un backend en Node.js para el curso de programación web y bases de datos del programa de licenciatura informática en medios. Vamos a trabajar con EMAScript 6, que es el lenguaje de programación que estamos trabajando ahora mismo. Vamos a trabajar con Node.js. Ya ustedes saben que necesitamos tener esa herramienta instalada. Vamos a crear una API REST, que es un acrónimo de Representational State Transfer. Y lo que hacemos con este API REST es lo que ya les he explicado. Tratar de hacer una interfaz que nos permita a nosotros recolectar información en formato XML o JSON para poder usarlo. Ahora mismo en el mundo hay pocas API REST que están ofreciendo información sobre el coronavirus. Entonces, esta podría ser una oportunidad que tienen ustedes para crear un API REST que consuma de esas APIs y puedan hacer sus propias aplicaciones informativas. Pues si les interesa trabajar en eso. Entonces, los requisitos básicos que deben tener son, primero, Node.js, un computador a 64 bits, pero si lo tienen a 32 bits, porque el 64 bits es para trabajar con MongoDB. Pero si lo tienen a 32 bits, no hay ningún problema porque pueden trabajar con Mongo Atlas. En los videos que yo les pasé la semana pasada, se explica cómo hacer una conexión a Mongo Atlas y cómo hacer un backend con toda la conexión a Mongo Atlas. Listo. Si van teniendo preguntas, me van diciendo de una vez. Bueno, necesitamos 2 GB de RAM, sistema operativo Linux, Windows o Mac, preferiblemente Linux. Y pues obviamente tener los conceptos básicos de programación, todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, la instalación es instalar Node, que ya ustedes tienen, la mayoría tienen instalado Node. Instalar MongoDB, creo que la mayoría también lo tienen instalado y si no me preguntan, o en internet hay bastante video de cómo instalar MongoDB o guías. Yo ahora voy a ver si les recojo un grupito de guías de cómo instalar Node, cómo instalar Mongo y tener sus paquetes bien instalados. Bien, entonces esta sería la lección 1, la máster. Y si ustedes quieren seguir viendo los demás contenidos, simplemente nos vamos aquí al icono de branch y seleccionamos la lección 1, lección 2, lección 3 y lección 4. Cada una de estas lecciones son incrementativas, es decir, en la lección 1 tenemos un servidor muy básico, en la lección 2 vamos creciendo el servidor y así poco a poco vamos a ir agregándole código a la aplicación. Si usted quiere, puede ir viendo todas las lecciones una por una, o si quiere, puede ir de una vez a la lección 4 y ver cómo ya está al final todo el backend creado e implementado. ¿Listo? Esto es solamente backend. Tenemos otro repositorio para el frontend que lo veremos más adelante.
Entonces, ya hemos abordado la parte inicial. Ahora sí, vámonos para la lección 1. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, en básico aquí, si se dan cuenta, en nuestro directorio, en el máster, solamente tenemos un git ignore y el readme. O sea, lo que nos da este repositorio de GitHub. En otras palabras, no tenemos absolutamente nada todavía en nuestro directorio. Entonces podemos empezar a crear una carpeta. Una carpeta. Sección 1. Y esta carpeta vamos a abrirla aquí. Ya ahora estoy montado sobre lección 1. Y lo que vamos a empezar es a tratar de ejecutar lo que dice en nuestra lección 1. Bueno, aquí básicamente está lo mismo de la lección anterior, pero ya nos dice cómo comenzar. Estos son los pasos que yo quiero que ustedes vayan colocando. Si ustedes se dan cuenta, aquí están ya especificados. Nosotros podemos empezar a hacerlo de manera más, no sé, educativa para nuestros compañeros. ¿Ya? Entonces dice, lección 1. Desde la consola crearemos una carpeta, que es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Y dentro de ella digitaremos el comando para iniciar nuestro proyecto. Decimos npm init-yes. Ya esto es familiar para ustedes, ¿cierto? Si no, díganos sin ningún problema. No, bueno, listo, continuamos. Entonces, vamos aquí a la consola. Como ya tenemos nuestro proyecto abierto, vamos a ir a la consola y vamos a escribir, como nos dice la guía, npm init-yes. Ustedes saben que nosotros también hemos trabajado con YAR, pero en esta ocasión vamos a seguir con npm para mantenerlo, por decirlo así, el estándar con lo que se trabaja a nivel mundial. Pero ustedes saben que con YAR también pueden hacer lo mismo. Entonces decimos npm init-yes. Si yo no coloco el --yes, sino que lo dejo así npm init, él me empezará a preguntar uno a uno cuáles son los elementos que yo necesito dentro de mi aplicación. Por ejemplo, me pregunta el nombre y por defecto él me sugiere lección 1. La versión, por defecto me sugiere la 1. Descripción, lección 1. El archivo inicial, index.js. El comando que yo voy a utilizar para ejecutar mis tests puede ser test también. Si yo tengo algún repositorio ya listo para este proyecto, aquí coloco la URL del repositorio, pero como no tengo, no lo voy a colocar. Palabras clave, tampoco le voy a colocar. El autor debería ser yo, pero tampoco se lo voy a colocar. La licencia. Y me dice, ya he colocado todos los parámetros que tú necesitas. ¿Deseas terminar? Yo le digo, ok. Y listo, él aquí me crea un archivo package.json, ¿cierto? Y la información que yo le acabo de digitar, por decirlo así. Esa sería la forma paso a paso. Pero si yo no quiero hacerlo paso a paso, sino que yo quiero que él me lo haga automáticamente, entonces yo digo npm init-yes. Y él automáticamente me lo crea sin preguntarme nada. O sea, me coloca todo por default. Listo. Entonces, recordemos que este archivo package.json es el archivo raíz que se requiere en todo proyecto Node.js para tener identificados los paquetes y la configuración inicial de mi proyecto. Listo. Todos los proyectos deben llevar un package.json. Entonces, como nos dice aquí, debemos crear un archivo en la raíz llamado package.json y luego vamos a instalar Express. ¿Qué hace Express? Express es el paquete que nos permite a nosotros montar el servidor y proveer de servicios al mismo, ¿ya? Entonces Express va a tener una cantidad de elementos que nos van a permitir entonces montar un servidor
con servicios que puedan ofrecerse al usuario que va a consumir la información de nuestro backend. Entonces, podemos escribir npm install express para instalarlo. npm install express. Listo. Y él automáticamente empezará a instalar nuestro paquete express. Lo que viene ahora es crear un archivo index que sirva para poder empezar a consumir estos datos. Aquí nos digo que ya terminó de instalar todo, instaló 226 paquetes y no encontró ninguna vulnerabilidad. Nos genera un archivo package.look, package.look, que es como un registro de toda la instalación que se hizo, y el archivo package.json nos debe aparecer en las dependencias express, que es el que acabamos de instalar. Listo. Bien, entonces ahora debemos crear una carpeta con el nombre src y dentro de ella vamos a llamar un archivo index.js, que es el que va a servir para arrancar nuestra aplicación. Listo. Ya creamos la carpeta src. Aquí en lección, ojo, en lección, no en not modules, sino en lección. Creamos una carpeta, se llama src, y dentro de esta carpeta, dentro de la carpeta, creamos un nuevo archivo llamado index.js. Listo. Ya tenemos el archivo index.js y este es el código con el cual nosotros vamos a empezar a mostrar nuestro servidor. Entonces vamos a ir viendo poco a poco qué hace cada uno de estos códigos, ¿cierto? Entonces, la primera línea nos permite a nosotros llamar la biblioteca que acabamos de instalar y almacenarla en esta constante llamada express. Es simplemente eso, hacer el llamado y almacenarlo en nuestra constante express. Con eso estamos diciendo que express, la constante, tiene todos los elementos necesarios para trabajar con nuestro servidor dentro de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, la segunda línea es crear una instancia llamada app a partir de la librería que acabamos de vincular. Entonces ya no vamos a trabajar con la constante express, sino que vamos a trabajar con la constante app. Y ella es la que se va a encargar de administrar toda nuestra aplicación. Bien. Ahora, ¿qué viene? Esto vendrían siendo las rutas, pero vamos a verlo más adelante. Lo que viene ahora es correr nuestro servidor. Para correr nuestro servidor, vamos a desglosar este método que está aquí. Básicamente es app, que es la constante que acabamos de crear, o sea, la instancia que acabamos de crear de Express, en su método listen, que es el que sirve para ejecutar nuestro servidor, vamos a poner a correr nuestro servidor en el puerto 3000. Este puerto ustedes lo pueden colocar a su consideración, el puerto que ustedes quieran. 3000, 3001, 4000, 30001, como ustedes quieran. Lo importante es que este puerto en su computador no esté ocupado. Y hay muchos computadores, o sea, Windows, por ejemplo, Linux y Mac, utilizan puertos para sacar sus aplicaciones. Por ejemplo, Skype utiliza el puerto 8080, si no estoy mal, para salir y hacer sus videoconferencias. SAM también utiliza el puerto 8080 y muchas aplicaciones empiezan a utilizar puertos para poder salir. Entonces nosotros utilizamos este puerto 3000 y en caso de estar ocupados, simplemente cambiamos el número y buscamos un puerto que esté libre. Hay algunos comandos en los sistemas operativos que nos permiten a nosotros decir cuál es el puerto que está libre y cuál es el puerto que está ocupado. Y también hay algunas reglas que nos permiten a nosotros definir cuál es el puerto con el que nosotros queremos salir dependiendo de los servicios que queremos ofrecer. Entonces no es tan desordenado colocar los puertos, sino saber qué número podemos colocar en cada puerto. Eso lo podemos ver en otra clase. Listo. Entonces, como es una función, listen es un método, recibe dos parámetros. El primer parámetro es el puerto, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí. Primer parámetro de listen
es el puerto. Y el segundo es una función arrow. Recuerden que hay una función arrow que es la que nos permite que un código se ejecute sin tener que andar escribiendo función ni haciendo un método un poco más complejo, sino estas funciones se ejecutan rápidamente. Entonces, esta función arrow arranca con un paréntesis, la flecha, o sea, el arrow, y el cuerpo del código que nosotros queremos que se ejecute con esta función. En otras palabras, estamos diciendo que se ejecute un segmento de código a manera de función en este espacio. ¿Y qué es lo que queremos hacer con este segmento de código? Lo que queremos hacer es que cuando nuestro servidor se monte, lance un mensaje en consola diciendo que ya se montó. Entonces, para poder lanzar un mensaje en consola, ya saben que utilizamos console log, ¿cierto? Y entonces vamos a decir, el servidor está corriendo en el puerto 3000 del localhost. Simple. Vamos a grabar y vamos a ejecutar este código. Entonces, para ejecutar, decimos node index.js. Bien. Ok. El index, recuerden que está dentro de src. Si yo hago aquí, por ejemplo, mirar el directorio, dentro de mi directorio está la carpeta non-modules, package JSON, package JSON y src. O sea, él no encuentra el archivo, aquí está diciendo, no puede encontrar el módulo index.js. Para poderlo encontrar, tengo que entrar a src, cd, src. Ahora miro qué hay dentro de la carpeta y aquí sí está el archivo index.js. Vamos a darle ahora sí node index.js. Listo, entonces ahora mismo nos está diciendo, el servidor en el puerto HTTP localhost 3000 ya está corriendo. Si se dan cuenta, es el mismo mensaje que yo tengo aquí arriba, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic y nos abre. Y ahora mismo nos está diciendo que hay un error. Este error debe salirnos. O sea, es lógico y es justo que nos salga. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como estamos trabajando con un servidor Express, Express nos dice que él va a mostrar algo siempre y cuando tengamos una ruta que defina qué es lo que se va a mostrar. Y nosotros, en el código de ejemplo, cogimos las rutas y las quitamos, o sea, no las colocamos. Estas rutas no las colocamos. Entonces debemos empezar a colocar la ruta para que diga, con base en esto, hagamos esto. Mire que aquí decía yo, acto seguido ejecutaremos la instrucción para montar en el servidor, que es node, entramos a la carpeta src y luego index. Bien, entonces vamos a coger, aquí como nos dice la guía, vamos a empezar a colocar las rutas y la primera ruta que vamos a colocar es esta. Vamos a copiarla y vamos a pegarla antes de que se ejecute el servidor. Y después de que se cree la variable, porque es que no podemos utilizar la variable app sin antes haberla inicializado. Entonces aquí es lo mismo. Miren que tenemos dos parámetros. Tenemos dos parámetros y tenemos también una función arrow en el segundo parámetro y en la primera ya no colocamos el puerto, sino que vamos a colocar la ruta. ¿Listo? Entonces, los métodos de ruta, o sea, que implementan las rutas, son básicamente 4. Get, post, delete y put, que vendría siendo el mismo update. Con el get vamos a traer información de nuestro servidor, como ya habíamos hablado en algún momento. Con el post vamos a enviar información a nuestro servidor. Con delete vamos a borrar algo en nuestro servidor. Y con put vamos a actualizar alguna información en nuestro servidor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta cada uno de estos métodos, vamos a hacer un get para traer algo de nuestro servidor. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, ¿con base a qué ruta vas a responder con una función? ¿Listo? Es decir, con base a qué llamado vas a responder nuestro servidor con unos resultados. Digamos que si yo quiero decir, quiero traer todos los estudiantes, mi ruta sería estudiantes, ¿cierto? Estudiantes. Y aquí, con esta ruta, el servidor, si yo se la escribo en el navegador, o sea, si yo escribo acá, después de localhost,
slash estudiantes, él me debería traer todos los estudiantes. Si yo lo que quiero es traer un estudiante en específico, yo digo estudiantes slash dos puntos ID. O sea, estoy diciéndole que de todos los estudiantes me va a traer solamente uno que tenga un ID específico. Entonces acá arriba debo colocar estudiantes slash y el ID del estudiante, por ejemplo, 725, 4 no sé qué, algún numerito por ahí. ¿Listo? Entonces, en este método o en estos métodos de ruta, siempre debo colocar primero la ruta, que es la que se va a afectar, y luego el método que va a traer la información. Como ahora mismo nosotros no tenemos ninguna conexión a bases de datos, ni la vamos a tener, vamos a mandar un mensaje básico. Entonces, yo quiero que cuando se acceda a la página directamente, perdón, o sea, como está aquí en el ejemplo, cuando se acceda a la página directamente, o sea, cuando aquí yo en la página no tenga ninguna ruta, ni tenga ninguna, si no esté el servidor básico, en vez de mostrarme el mensaje cannot get slash, que es este que estamos programando aquí, si ven slash, muestre un mensaje y nos salga el error. Entonces aquí nos están diciendo que cuando coloquemos el slash, nos retorne un hola mundo. Vamos a colocar esto aquí. ¿Cómo nos lo va a retornar? Primero, esta función arrow que está aquí, este paréntesis no es de la función arrow es esta. Esta función arrow que está aquí tiene dos parámetros, el request y el response. El request es todo lo que recibe del cliente, es decir, la petición a nivel de datos que recibe de nuestro cliente. Si nosotros, por ejemplo, creamos un formulario y le enviamos datos personales al servidor, todos esos datos personales van a ir en el request. Pero ahora mismo nosotros no estamos mandándole nada al servidor. Por lo tanto, request no se necesita. Y el response es lo que nosotros cargamos con información que le queremos enviar a nuestro cliente. Como ahora solamente le queremos mandar un mensaje, vamos a utilizar en el response un método llamado send, que manda un mensaje básico y puntual de lo que nosotros queremos responderle al cliente. Entonces le vamos a responder hola mundo. Y vamos entonces de nuevo a integrar nuestra función arrow al método que la está llamando. Listo. Entonces, para poder ver los cambios, si yo ahora mismo acabo de guardar, pero si yo ahora mismo quiero ver los cambios en mi página web, yo actualizo, no se ven porque yo no he bajado y subido de nuevo el servidor. O sea, tengo que reiniciar el servidor. Entonces, con control C, bajo el servidor y con la flechita hacia arriba, busco el comando anterior que ejecuté. Vamos a darle enter. Node index, que es para montar el servidor. Actualizamos y ahora nos dice hola mundo. O sea, ya implementamos la primera ruta que sirve para mandar un mensaje al usuario y decirle hola mundo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros utilizábamos la página? Me coloco hasta abajo. Sale más barato hacerlo así. Placeholder. Este man siempre es placeholder JSON. Cuando usamos placeholder JSON, nosotros teníamos un fake de lo que son un servidor, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, decíamos post. Y aquí nos traía todos los posts que se habían creado en una página, ¿cierto? Decíamos users. Y nos traía todos los usuarios con toda su información que había en nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces nosotros estamos haciendo básicamente lo mismo, solo que ahora mismo estamos retornando un mensaje. Ahora vamos a hacer algo para que en vez de retornarnos un mensaje nos empiece a retornar datos. Y esa sería nuestra segunda ruta, users. Entonces vamos a copiarla, vamos a pegarla después de este y vamos a explicar entonces al llamado en el get, en el método get. Recuerden que son 4 métodos.
al llamado en el método get, 4 métodos básicos, hay más en realidad, pero 4 métodos básicos. Al llamado en el get, cuando se escriba users, no estamos recibiendo todavía ninguna información del cliente, por lo tanto el request no se usa. Pero sí vamos a usar el response. Entonces, creamos una variable llamada users y a ella le asignamos un array de usuarios. En este caso, mi usuario solamente tiene 3 campos: nombre, apellido y edad. ¿Listo? Entonces tengo el primer usuario que se llama John Doe y el segundo usuario que se llama María Sharapova. Listo, tengo apenas 2 usuarios. Si yo guardo, ya esta ruta está implementada, se guarda los usuarios a manera de arreglo, o sea, varios elementos dentro de una misma variable en users, y luego estos usuarios que están aquí, desde aquí hasta aquí, se van a retornar al cliente de manera visual. Vamos a guardar y vamos a reiniciar. Control C para bajar el servidor, flecha hacia arriba. El último comando fue notindex, que sirve para montar el servidor, y le damos enter. Listo. Ahora vamos a ir acá. Recuerden que la ruta es users. Debemos escribir exactamente lo mismo. Venimos aquí, slash users, y él nos está retornando 2 usuarios que son los que tenemos aquí almacenados. Listo. Si yo quiero meter un tercer usuario, yo digo coma, porque debo separar los elementos, un arreglo, y coloco el siguiente nombre, que es Alexander, el apellido, Toscano, y la edad, 43. Yo creo que tengo 43 ya. Sí, 43. Listo. Guardamos, bajamos el servidor, volvemos a buscar el último comando, le damos enter y actualizamos. Entonces ya apareció Alexander Toscano, la última edad. Vamos aquí, vamos a tratar de coger aquí hay 10 usuarios. Vamos a coger estos 10 usuarios completico. Esto es un array también. Miren que es un array, ¿cierto? Vamos a copiarlo. Vamos a reemplazarlo por esto. Como el array arranca aquí y termina aquí, vamos a pegar el que acabamos de copiar, igualito. Guardamos. Pegamos una pequeña revisada. Y bajamos el servidor. Lo subimos nuevamente. Y nuestro user se está mostrando así. Vamos a actualizarlo. Y ahora nos está trayendo toda la información que estaba en el fake de placeholder JSON. Entonces, de esta manera ya estamos reportando una información básica de nuestros usuarios en un backend. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Vamos a volver a los usuarios básicos, a los que teníamos al principio. Estos 3 usuarios. ¿Cuál es la lógica de esta aplicación? Nosotros aquí, en vez de asignarles directamente los nombres de los usuarios que queremos que se vean, estos usuarios deben venir de una base de datos. Y para que vengan de la base de datos, tenemos que hacer una consulta a través de Mongoose. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en breve, pero no podemos hacer la consulta directamente, sino que debemos crear unas capas, y llamando a capas queremos decir unos archivos, una lógica, una secuencia bien estructurada, donde hagamos las peticiones desde el servidor hasta nuestra base de datos. Es decir, necesitamos utilizar algo que se llama controladores y algo que se llama modelos, donde los modelos se van a encargar de las bases de datos y los controladores van a hacer esa transición entre la base de datos y la información que le vamos a mandar al usuario final. Listo. Preguntas hasta ahora. ¿Se durmieron? Mira, todo el mundo dejó la pantalla congelada para irse a hacer otra cosa. Va a hablar. Oye, estás bien calladito. ¿Qué estás viendo, novela? Nada, profe, nada. Aquí que Listo. el no está malo. Coméntenme, ¿cómo les pareció? Para que no haya interrupciones en el video, profe. ¿Hay interrupciones? No.
silenciamos para eso. Ah, listo, listo. ¿Cómo les pareció? Bien, profesor. Hasta aquí hemos terminado, ayer. No, está Así. entendible, profe. Y además, como usted lo está grabando, no va siguiendo los pasos. Listo, muchachos. Exactamente, como es paso a paso, pues se me hace más fácil si tenemos alguna duda de buscar el video nuevamente. Listo, muchachos. Entonces, miren, esto es lo que vamos a hacer básicamente. O sea, vamos a empezar con esto. Vamos a hacer esto y si lo logramos hacer, excelente. Listo. Para los que se quieran adelantar, obviamente aquí en GitHub está la lección 2. Y ni siquiera se la puedo mostrar para que no se embolate. Pero ahí está, el que la quiera mirar. Y el que quiera mirar, el que quiera probar, y si tienen alguna duda, me escriben y yo enseguida les... Listo. Listo, profe. Bueno, ¿quiénes van a querer hacer la guía para sus compañeros? A ninguno le sonó, ¿verdad? Todo el mundo está... No todos al mismo tiempo. Sí, parece que todo el mundo está... O sea, no quieren hacer nada. ¿Por qué son así? No, profe, lo que pasa es que nos han asignado un poco profesores de práctica. Es Sí, mucho bueno, trabajo. listo, no hay problema. O sea, por mi lado ya, no sé los demás. Listo, no hay problema. Vas a hablar, Cordero, anda echando mentiras ahí. Listo. Bueno, muchachos, entonces no hay ningún problema. Esta sería la clase de hoy. Yo ahora voy a grabarla. Bueno, ya la grabamos. Voy a terminar de compilarla y se la subo de una vez a YouTube para que ustedes tengan acceso inmediato a ella. ¿Listo? Entonces, la idea es que ahora dentro de un rato, porque tengo clase todo el día, yo haga esto mismo, pero paso a paso. Aunque aquí en la guía está paso a paso, pues no está con toda la explicación que hemos dado, ¿cierto? Entonces, la idea es hacerlo una buena explicación y que sus compañeros, los que no han podido acceder, lo hagan. Entonces, voy a cortar aquí porque ya se acabó el tiempo y seguimos por Hangout. ¿Les parece? Ok. Bueno, profe, bueno. Listo, muchachos. Nos vemos entonces. Chao. Luego. Um,